Quiero saludar a Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Doctora Sosa, bienvenida. Gracias por acompañarnos unos minutos en el programa. Buena tarde. Bueno, de mi parte también un placer. Muchas gracias por el contacto. Doctora Sosa, ¿se puede juzgar a alguien por lo que dice? ¿Está contemplado el delito de opinión en la legislación venezolana? Porque si se va a instaurar un juicio por la frase "la salida", que fue la que promovió Leopoldo López, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la respuesta es no. Ciertamente, la situación que nos enfrentamos en este momento en el enjuiciamiento de López es la violación flagrante de los poderes públicos en relación al artículo 57 de la Constitución, donde precisamente se consagra que el derecho a pensar, el derecho a expresarse inclusive públicamente, no tiene ninguna forma de limitación como no fuera precisamente la censura. De repente lo que se ha entendido con el tema de Leopoldo López es precisamente la comprobación de lo que se ha venido sosteniendo, de que este es un gobierno que está aplicando un derecho que podríamos llamarlo comunista, en el cual no se puede disentir de la línea oficial, y obviamente el mejor ejemplo de represión y de silenciar, digamos, la crítica hacia el gobierno es, digamos, mantener a Leopoldo López bajo esta situación en la cual es castigado, aun cuando se invocan una serie de delitos, de incendio, de instigación a delinquir, etcétera. Se le está acusando por tener un discurso político. Esa es la realidad del caso al que estamos viendo. Ahora, si a eso sumamos también que la Constitución, que está muy alejada, por cierto, en el ejercicio del oficialismo y particularmente del señor Maduro, que es el debido proceso, en el caso de Leopoldo López tendríamos 3 violaciones adicionales. Él nunca se le ha presumido inocente. Yo todavía recuerdo, no sé si tú compartes la idea, de que Leopoldo López originariamente se entrega a la justicia para ser protegido en su vida. Es decir, el gobierno señala que había materialmente un intento de hacerlo desaparecer, y el gobierno apoya, digamos, esta entrega a los fines precisamente de protegerlo, con lo cual posteriormente lo transforma en lo que hemos estado comentando. En segundo lugar, en consecuencia, él no es inocente, él tiene que demostrar que no es culpable en este presunto juicio al que está sometido. En segundo lugar, él está siendo sometido a sanciones por actos que no son delitos, que era lo que inicialmente conversábamos. Y en tercer lugar, está siendo su caso conocido por un juez que estamos claros que no tiene ni siquiera independencia e imparcialidad, puesto que en el tema penal y fundamentalmente en los jueces penales, pareciera que lo que diga el Ministerio Público es la conducta que los jueces asumen como propia, estando claro que una de las situaciones más complejas que está viviendo el Poder Judicial en Venezuela es que tiene 3 características que lo hacen, vamos a llamarlo así, el elemento político del proceso revolucionario, que es el tema de la corrupción, el tema de la ignorancia y el tema del miedo. Esas 3 cosas combinadas al mismo tiempo, vemos que coloca pues a cualquier venezolano, independientemente de su parecer político, en una situación sumamente dudosa. Y por último, me parecería muy importante comentarte que el primer insurgente que tuvo Venezuela bajo un régimen democrático fue Hugo Chávez. Y una de las realidades que ha puesto en evidencia López, como muchos otros políticos y dirigentes venezolanos de esta generación, digamos, yo la llamaría casi de relevo, es precisamente que la insurgencia del año 92 del presidente Chávez nunca ha estado
más real y más actual. Tenía por aquí precisamente para comentarte este aspecto, las consideraciones que tuvo el presidente Chávez para insurgir frente a un gobierno precisamente democrático. ¿Y cuáles eran? No hay separación de poderes, el gobierno es tiránico, el gobierno no permite la libertad de expresión, no hay derecho a la vida, a la seguridad personal, no hay derechos humanos, hay represión. Entonces, si recordamos el documento de por qué insurgimos, oye, creo que el trato que recibieron estos militares en la cárcel dista mucho de lo que hoy está recibiendo Leopoldo López en esta situación. Claro, doctora Sosa, lo que pasa es que, a ver, lo que han dicho los representantes del gobierno de Chávez y de Maduro, aquello para ellos fue una insurgencia con causa. Esto simplemente es una conspiración, un golpe de Estado, se atenta contra el pueblo, se atenta contra la revolución, contra el bienestar y quién sabe cuántas cosas más hemos tenido que escuchar. Aquí no se aplica lo que coloquialmente se dice en Venezuela, es decir, lo que es bueno para el pavo sería bueno para la pava. Aquí parece que eso no existe. Hay una diferencia abismal que ellos plantean entre lo que ocurrió cuando Chávez fue el que se levantó a los planteamientos que se hacen ahora, que dicho sea de paso, levantamiento militar fueron aquellos, porque lo que hay ahora son civiles protestando en las calles de Venezuela. Ciertamente, pero es bueno recordarlo porque coloca también al gobierno a una situación muy difícil frente a unos supuestos. Claro, estábamos hablando, fíjate la diferencia, el oficialismo actual, quienes están al frente, los altos funcionarios del gobierno, no aceptan que lo que era bueno para Chávez en el 92 y los militares no lo sea ahora, por una razón muy sencilla, porque el comportamiento del gobierno en el momento en que Chávez dice cuáles son las razones por las que insurge es democrático y el gobierno actual todos sabemos que no lo es. Entonces, cuando tú lo que tienes es una, digamos, una raíz absolutamente tiránica y despótica de que lo único que vale es lo que tú piensas, obviamente cualquier razón de insurgencia, por más que las causas sean las mismas y se mantengan gravemente en la situación venezolana, no lo pueden aceptar. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es la institucionalidad, por muchos defectos que hubiera tenido del pasado, un poder judicial que nunca obligó a Chávez a presentarse a un tribunal, sino que él simplemente dijo, yo no me voy a presentar a un tribunal, y así se quedó en el tiempo, los 2 años y medio que estuvo detenido, y la realidad actual que obviamente coloca a las palabras de Leopoldo López, de quien estamos hablando, en una situación de absoluta realidad. Ahora, usted ha tocado otro tema que, digamos, está en el centro del debate, que es la independencia del Poder Judicial. Usted ha mencionado, está siendo juzgado por un juez provisorio, como la mayor parte de los jueces en este momento en Venezuela. De hecho, el caso de Leopoldo lo comienza otra juez, si no recuerdo mal, Raclenis Tovar, y ahora es Adriana López. Por cierto que Raclenis Tovar, NTN 24 tuvo la oportunidad de conocer una conversación privada con una amiga de esta juez que vive en Nueva York y que se presentó simplemente en las oficinas de NTN 24 porque decía o alegaba que el país era primero, donde nos mostraba en esta conversación cómo la juez decía, lo tuve que hacer porque si no lo hago, pues simplemente voy a tener problemas con el gobierno. Y esto es así en este momento. No hay independencia de poderes en Venezuela. Es decir, el Poder Judicial está sometido a los designios del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Aquí el Poder Judicial justifica todo cuanto haga los poderes y las expresiones políticas de los poderes. De manera que es de esa forma.
Igualmente, fíjate, buscando el tema de la independencia y de nuestra falta de independencia, tengo un relato que a mí me parece fantástico para el caso de Leopoldo López y el tema del pensamiento, de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Me voy a referir a un caso, a mí me parece apasionante, que es cuando se desarrollan los juicios de Nuremberg. Carl Schmitt, que es un pensador, un filósofo del derecho alemán, se le atribuye la responsabilidad del nacionalsocialismo desde el punto de vista ideológico, y que eso fue lo que generó, digamos, el planteamiento. Y él es detenido. Y el fiscal acusador, el fiscal general de estos casos de Nuremberg, Telford Taylor, le pide a Carl Schmitt que por favor escriba unos ensayos sobre el poder y sobre el Estado. Y lo curioso de esto, y esto es un poco para traer las grandes diferencias que existen con nuestro país, es que después de revisar sus libros, después de revisar estos ensayos, el fiscal Taylor dice y considera que no podía juzgar a Carl Schmitt precisamente porque él lo que había realizado era el derecho a pensar y a expresar su pensamiento. Es decir, no había delito y Carl Schmitt quedó en libertad. Estos son, digamos, la trascendencia del tema de la independencia y la consagración en el artículo 57 de la Constitución vigente en Venezuela, digamos, vigente en términos de que es la carta que rige la conducta de los venezolanos, no así del gobierno, en el cual se consagra precisamente que la censura vendría a ser verdaderamente la transformación del sistema político a una dictadura. Que pareciera ser lo que se ha instaurado en Venezuela. Quiero agradecer a Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a ti.